a cada uno su participación en la clase. Eh, ya el día de hoy yo pretendo ir un poquito acercando, ¿cierto? Eh, ¿Qué es ya la macroeconomía? Vamos a partir un poquito de la fundamentación básica, ¿ya? Básica en el sentido de que es el fundamento para entender la economía. Y como el curso es de macroeconomía, vamos a profundizar, ¿cierto?, de a poco en todo lo que tiene que ver con la conceptualización, el análisis y el pensamiento dentro de lo que es la macroeconomía. Por eso, esta primera parte yo la titulé Macroeconomía, ¿cierto? Conceptos y principios básicos, ¿ya? Es decir, de aquí se desarrolla todo el pensamiento y análisis económico que vamos a poder entender, ¿ya? Para ser aplicado en las distintas situaciones, ¿ya? Y aquí nos vamos a dar cuenta que la economía, ¿cierto? Como ciencia, es una ciencia bastante amplia, ¿ya? No sencilla de entender, es compleja. ¿Por qué? Porque de alguna manera estudia el comportamiento que tiene la sociedad. Entonces, como sociedad, ¿cierto? La sociedad está conformada por personas. Y nosotros como personas somos complejos, puesto que somos todos diferentes, ¿ya? Pensamos todos diferentes, nos comportamos de formas diferentes y tomamos decisiones diferentes, ¿ya? Entonces, dado ese contexto de complejidad del ser humano, cuando esto lo llevamos a que ya no es una sola persona, sino que son muchas personas las que están involucradas en una sociedad, se nos hace mucho más complejo, ¿ya? Pero mi labor de alguna manera es que ustedes, quizás no le vamos a quitar la complejidad a la economía, pero sí vamos a entender un poco más de qué se trata. Y particularmente, como les decía hace un momento, hablando de macroeconomía en específico. Entonces, en primer lugar, para ya adentrarnos en materia, yo quiero definir, ¿ya? Definir qué es la economía como concepto y como ciencia. Entonces, antes que ya avanzar con la conceptualización de macroeconomía, vamos a entender, ¿ya?, a la economía como una ciencia, ¿ya? En primer lugar es una ciencia, es decir, se estudia, aplica métodos, incorpora supuestos para poder estudiar diferentes situaciones, y es una ciencia de carácter social, ¿ya? Eso es lo primero, primera característica básica y fundamental de la economía, es que es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque estudia la sociedad, estudia a los seres humanos, estudia a los individuos, cómo tomamos las decisiones, ¿ya? Es una ciencia social. ¿Y qué estudia esta ciencia social? La ciencia social de la economía estudia lo que se denomina problema económico, ¿ya? Es algo redundante, ¿cierto? Pero ¿qué podemos entender nosotros como problema económico? ¿Ya? El problema económico radica, ¿ya?, en que como sociedad, como individuos, como familias, ¿ya?, o si lo vemos desde el punto de vista de las empresas, del gobierno, de todo lo que compone la sociedad, atravesamos el mismo problema. ¿Y cuál es? Que las necesidades, ¿ya?, son múltiples, ¿ya?, son inclusive ilimitadas, y necesitamos siempre satisfacerlas, y los recursos con los que contamos para satisfacer nuestras necesidades son escasos, son limitados, ¿ya? Entonces, ese es el problema, es un problema de asignación de recursos. Y aquí les pongo el siguiente ejemplo, es como, supongamos que está todo normal y yo voy a la cafetería del campus, ¿ya? Y tengo 1.000 pesos, ¿ya?, para comprar algo en la cafetería. Mi plan ideal, ¿cierto?, sería comprar algo para comer y algo para beber, ¿ya? No sé, a lo mejor un sándwich con un té, una galleta con una bebida, ¿ya? Pero tengo 1.000 pesos. Y voy donde la señorita que atiende la cafetería y le digo, ya, ¿cuánto es el precio del sándwich? No, el sándwich tiene un precio de 800 pesos. Ya, supongamos que ese es el precio. ¿Y cuánto es el precio de la bebida que tiene, la última bebida que queda disponible? También tiene un precio de 800 pesos. Ah, y ahí entramos en un problema, ¿cierto? Tenemos 1.000 pesos con los cuales
pretendemos comprar algo para beber y algo para comer, pero ¿cuál es el problema? Que no podemos comprar las dos cosas, porque una tiene un precio de 800 pesos y la otra también. Entonces, para comprar las dos cosas yo necesitaría 1.600 pesos y ahora cuento con solo 1.000 pesos. Y ese problema es repetitivo, es cotidiano para nosotros. Constantemente nosotros atravesamos por este tipo de situaciones. Por ejemplo, ahora mismo, sin querer queriendo, ¿cierto? Nosotros acabamos de atravesar por un problema económico. ¿Ya? ¿Cuál es ese problema económico? El horario acotado con el que contamos cada uno de nosotros para poder desarrollar la clase. ¿Sí? Se dan cuenta que fue complejo, ha sido complejo y sigue siendo complejo poder definir un horario que nos acomode a todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas que hacer. Nuestro tiempo es escaso. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿cierto? Contamos con muchas limitantes. Y eso es un problema económico. Tenemos un problema de recursos de tiempo. ¿Ya? Tenemos la necesidad de poder hacer la clase de macroeconomía, de ustedes poder estar en sus otras clases, haciendo sus otras actividades, de yo poder hacer otras cosas también. Y ante esa situación se nos hace difícil poder fijar un horario que nos acomode a todos. Eso es un problema económico. Está la necesidad, pero no contamos con el recurso de tiempo. ¿Ya? El tiempo es limitado para poder acomodar un horario que sea viable y que sea cómodo para todos nosotros. ¿Ya? Entonces, de aquí parte todo. La economía es tan relevante porque analiza hasta estas situaciones que son tan cotidianas. ¿Ya? Y de aquí también dar una característica que es fundamental. Muchas veces uno tiende a asociar la economía solamente al dinero, pero no, ¿ya? La economía está vinculada a todo este tipo de decisiones. Por ejemplo, en este tema del horario, ¿ya? Que no nos acomoda a todos, no hay necesariamente dinero involucrado, pero sigue siendo un problema económico, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ver con recursos, ¿ya? La palabra economía tiene una derivación de la palabra administrar, ¿ya? Entonces, el que administra una casa, por ahí deriva la palabra, de oikonomos, ¿ya? Entonces, de ahí entendemos que la administración, ¿ya? La administración, la toma de decisiones es transversal a todos los ámbitos de nuestra vida, al dinero que gastamos, a los amigos que tenemos, a las actividades que hacemos, a que si quiero tener pareja, no quiero tener pareja, a que si quiero tener hijos, no quiero tener hijos, a que si quiero trabajar en esta empresa o quiero trabajar en esta otra empresa, eh, a que quiero salir al parque o quiero almorzar con mi familia o a la vez también se me presenta la posibilidad de salir con mis amigos. Entonces, todos esos son problemas económicos en donde tenemos un tema con la asignación de recursos, ya que todos queremos que sea lo más eficiente posible, pero no siempre podemos hacer. ¿Ya? De aquí, como la economía es tan amplia, es tan compleja, como les decía, tiene tantas características y tantas derivaciones, se divide. ¿Ya? Para poder estudiarla con una mayor precisión, la vamos a dividir por una parte en macroeconomía y por otra parte en microeconomía. Microeconomía tiene que ver con analizar agentes individuales o mercados individuales. Por ejemplo, yo quiero ver qué pasa con la demanda, con la compra y con el consumo de bebidas energéticas en la ciudad de Chillán. ¿Ya? Hacer un análisis de eso. ¿Ya? Eso es microeconomía. Pero ya cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de la economía en su sentido amplio, en su sentido agregado. Entonces ya ahí involucramos a las familias de un país, a las empresas de un país, al gobierno, ¿cierto?, que está sobre un país, a las relaciones que se generan entre un país y otro. Por ejemplo, Chile exporta cobre a China y a otros países asiáticos. Eso es tema de la macroeconomía. La macroeconomía se encarga de estudiar lo que se denomina los agregados económicos. ¿Ya? Entonces, para ir introduciendo de a poquito y ir desarrollando esta definición que es muy importante para mí que la podamos entender, vamos a remontarnos al origen, de dónde surge
esta necesidad de poder estudiar, profundizar, ¿ya? Y analizar el contexto macroeconómico. Entonces, por ahí por los años 20, ¿ya? 1920, 1910, Estados Unidos se posiciona a nivel mundial como una gran potencia económica. De ahí que Estados Unidos por mucho tiempo fue la economía más grande de todo el mundo. ¿Ya? Entonces, a ese periodo de tiempo se le denominó los felices años 20. Este periodo de tiempo se caracterizó, entre otras cosas, ¿cierto? Por, en primer lugar, un desarrollo, ¿ya? Nunca antes visto, de algunos sectores productivos en Estados Unidos, ¿ya? Como por ejemplo el sector de automóviles, la aviación, la industria química y la industria de la electricidad, ¿ya? Entonces, de aquí nace un poquito ya la tradición de cómo funciona Estados Unidos como economía. Aparece, ¿cierto?, el taylorismo y el fordismo con la estandarización del trabajo, ¿ya? Se propone, ¿cierto?, la especialización del trabajo. Es decir, una persona, un trabajador, ¿cierto? A lo mejor antes yo lo enviaba, lo contrataba para que hiciera 20 funciones, ¿ya? En la empresa. Pero ahora me di cuenta que me sale mucho más conveniente y me es más eficiente que esa persona se especialice en pocas tareas o en una sola tarea y contrato 19 personas más para cubrir el resto de actividades que no va a poder hacer esta persona. Pero como la persona está concentrada en hacer una sola cosa, eso me entrega eficiencia, me permite, ¿cierto?, generar mayor actividad, ya producir más, producir mejor. Entonces, de aquí vienen estas escuelas de administración, estas escuelas de pensamiento que tienen que ver con el taylorismo y el fordismo. Es decir, dividir el trabajo, especializar el trabajo. Y eso Estados Unidos, ya esto es contexto solamente, no tiene que ver necesariamente con la asignatura, pero sí nos sirve para centrarnos, ¿cierto?, en lo que estamos estudiando. Entonces, esto trajo consigo que en Estados Unidos se produjera una superproducción, ¿ya?, industrial y agrícola, ¿ya? Ahora, esta demanda, o sea, toda esta producción que estaba generando Estados Unidos, agrícola, industrial, necesitaba ser absorbida por alguien. O sea, yo si soy una empresa, por ejemplo, y me pongo a producir zapatos, a mí no me sirve de nada producir 5.000 pares de zapatos al día, por ejemplo, si no tengo nadie que me los esté comprando, ¿ya? El tema es que en este caso particular, Estados Unidos contaba con un crecimiento de la demanda del continente europeo, ¿ya? Europa era uno de los principales compradores de productos, de bienes producidos por Estados Unidos, ¿ya? Eso generó, ¿ya?, en cierta forma, que hasta un punto Europa pudiera sustentar esa demanda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno comienza a producir, ¿cierto? A uno le empieza a ir bien, uno se mete en la cabeza la idea de que siempre tiene que estar creciendo, ¿ya? Entonces, aquí hay un problema, porque si yo pretendo que siempre esté vendiendo más, que siempre esté produciendo más, alguien tiene que estar comprando ese diferencial de producción que yo estoy generando. Si no es así, no tiene sentido. Y eso pasó acá, que claramente Europa contaba con capacidad para comprar cierta cantidad de bienes producidos por Estados Unidos, pero llegó un punto en el que evidentemente ya no iba a crecer más. O sea, ya pasamos a lo mejor, por poner un ejemplo, el primer mes compré 100 automóviles estadounidenses, el segundo mes compré 200, así llegué hasta el mes 12, en donde ya compraba 1.000 automóviles estadounidenses. Pero de ahí ya no necesitaban tanto, ¿cierto? Entonces se mantuvieron en 1.000. Pero ¿qué pasó? Que Estados Unidos dijo, a ver, estamos incrementando las ventas de automóviles a países europeos, entonces sigamos produciendo cada vez más. Y ahí se produjo una sobreproducción, ¿ya? Una sobreproducción de las empresas estadounidenses. ¿Por qué? Porque se genera este efecto especulativo en donde tú piensas que porque hay cierta tasa de crecimiento de tus ventas, de tus ingresos, ¿ya? Tú estás en una constante
en un constante crecimiento de la producción, debido a que la demanda también crece a tasas constantes. El problema es que no siempre es así. Las tasas de crecimiento en un punto comienzan a disminuir, inclusive hay un punto en el que tus ventas o la demanda que tú tienes sobre ciertos productos ya no crece, sino que se estanca. Y ya cuando pasa mucho más tiempo, inclusive se espera que empiecen a bajar, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasó acá. Estados Unidos se queda con sobreproducción. Entonces, eso desde el punto de vista de la actividad económica, de la producción del país, ¿ya? Pero sabemos, ¿cierto?, que, por ejemplo, yo creo que mucho más ustedes que yo han escuchado hablar de la bolsa de valores, ¿cierto? Del mercado financiero y particularmente del mercado bursátil, ¿ya? En donde se transan, ¿cierto?, todos estos instrumentos, ¿ya?, en donde principalmente destacamos las acciones, por lo menos para este ejemplo. Entonces, mi pregunta, ¿cierto?, que no es para ustedes, pero en general, ¿cierto?, uno se pregunta, a ver, ¿qué es una acción? ¿Ya? En primer lugar, ¿qué es una acción? En segundo lugar, ¿qué determina el precio de una acción? ¿Qué determina que de repente, ¿cierto?, cuando salen las noticias, la bolsa, ¿cierto?, de Nueva York se desplomó, ¿ya? La bolsa de Tokio se desplomó también. ¿Qué es lo que determina esto? O de repente el caso inverso, ¿cierto? La bolsa de valores, ¿cierto? O la bolsa de Santiago repuntó, ¿cierto? Y tuvo una tasa de crecimiento en cuanto a su valor histórica, ¿cierto? Una tasa de crecimiento histórica. ¿De dónde proviene esto? Entonces, acá tenemos que entender lo siguiente. El tema bursátil, ¿ya?, el tema asociado a las acciones, el precio de las acciones de una empresa, está relacionado directamente con la actividad que genera la empresa. Es decir, si una empresa le está yendo bien, lo más esperable es que el precio de sus acciones comience a elevarse, se comience a incrementar, ¿ya? Si una empresa, por el contrario, le está yendo mal, ¿ya?, está teniendo menos ventas, está disminuyendo sus ingresos, ¿cierto?, está generando menos utilidades, se espera que el precio de su acción comience a caer, ¿ya? Entonces, acá tenemos un caso bien emblemático en Chile, por lo menos uno, ¿ya? Lo que pasó con la Polar, ¿ya? La empresa de retail, ¿cierto?, la Polar, eh, hace algunos años atrás pasó por un pequeño problema, ¿ya? El problema es que esa situación que atravesó, de alguna manera, no la dejó nunca más posicionarse como la empresa que fue en su entonces. Entonces, ¿qué ocurrió acá? La Polar comienza a tener alta demanda, ya, de sus productos, no solo de la ropa que vendía, sino de sus productos financieros, del crédito, ¿ya? Entonces descubren que hay un negocio interesante en el crédito, así como lo que caracteriza hoy en día el retail, ¿cierto? El crédito. Avance, compra de bienes, ¿cierto? Con cuotas, ganemos intereses, ¿cierto? El tema es que, evidentemente, cuando tú le empiezas a dar crédito a alguien, ¿ya?, llega un punto en el que ese crédito, ¿cierto?, tiene que estar justificado por una capacidad de pago. Si yo no tengo para poder pagar, ¿sí?, entonces evidentemente no debería poder obtener más crédito, ¿ya? Entonces aquí hay dos opciones. Cuando tú no puedes pagar, una de ellas es que te repacten la deuda para que tú puedas tener nuevamente la deuda en condiciones de poder pagarla, ¿ya? Ahora, en ese entonces muchas personas empezaron a optar por esta solución, por repactar sus deudas, ¿ya? ¿Cuál es el problema de todo esto? O sea, estamos solucionando un problema, ¿cierto?, dijo la Polar, y más encima, a la vez que le hacemos la carga más liviana a la gente en cuanto a su nivel de endeudamiento, estamos ganando más dinero. Porque cuando yo repacto, ¿cierto?, hago una repactación de la deuda con intereses que ya venía, y a esa deuda, al repactarla nuevamente, le vuelvo a aplicar intereses. Entonces, de ahí que una deuda de repente, por decir algo, yo debía 600.000 pesos y repacté
y ahora debo 900.000 pesos. Claro, me quedo en cómodas cuotas, pero debo, en el total, debo más dinero que antes. Entonces, la Polar empezó a generar un modelo de negocio, si le podemos denominar así, que de alguna manera saltaba las reglas, ¿ya?, de lo que es sano a nivel económico y a nivel comercial. Comúnmente, o lo que se debería hacer, ¿cierto?, es que para ustedes optar a una repactación, ustedes deberían estar de acuerdo con eso, o al menos estar informados, ¿cierto? Ustedes son los que deciden si quieren repactar o no una deuda. El problema es que la Polar comenzó a hacer repactaciones unilaterales. Es decir, yo, ¿cierto? La Polar, le digo a todos mis ejecutivos, ya, repáctenme las deudas solamente, sin que necesariamente se entere el cliente, ¿cierto? El dueño de la tarjeta o el que está pagando la deuda. Perfecto. Se dieron cuenta, ¿cierto?, que el modelo de negocio funcionaba, porque evidentemente, ¿cierto?, estoy cobrando muchos más intereses, puesto que estoy repactando deudas, no solo de aquellas personas que me lo solicitan, sino de las que yo quiero ya repactar como empresa. Entonces, para que lo entendamos mejor, la señora Juanita, por ejemplo, que debía dos cuotas, ya supongamos debía dos cuotas de 50.000 pesos en la Polar, le quedaban las últimas dos cuotas. Perfecto, va el primer mes, ¿cierto? Y se da cuenta con que ahora su cuota es de 30.000 pesos. Oh, qué bien, ¿cierto? Pensaba que iba a pagar 50.000 pesos, pero solo pago 30.000 pesos. Vamos al siguiente mes, nuevamente 30.000 pesos. Vamos al tercer mes, ¿ya? Y ahí la señora Juanita empieza a decir, pero yo recuerdo que solo me quedaban dos cuotas, ¿ya? Pero vamos a confiar, ¿cierto?, en la buena fe de la empresa y vamos a pagar esa tercera cuota. Pero ¿qué pasa? Que después este periodo de pago empezó a ser a lo menos sospechoso para los clientes, ¿cierto? Y surge la pregunta, pero a ver, yo debía dos cuotas, ¿y por qué estoy pagando más? ¿Por qué llevo 6 meses pagando si debía solo pagar dos cuotas? Y ahí, ¿cierto?, viene el tema, consultar cuánto debo y todo, y ahí me doy cuenta que debo más. ¿Y cuál es la razón de este hecho? Bueno, que en un punto se repactó mi deuda, y sin que yo me enterara, ¿ya? Entonces, eso que ocurrió, que en un punto generó muchos ingresos para la compañía, llega el punto en el que ya se va al tema judicial. Porque no era solo la señora Juanita, sino que eran muchas personas que habían sufrido de repactaciones unilaterales. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que la Polar, mientras estaba funcionando bien, ¿ya?, sus ingresos iban creciendo, el precio de sus acciones también iba creciendo, ¿ya? Pero cuando todo esto explota, el precio de las acciones de la Polar se desploma, pero se desploma a tasas impensadas. No manejo la cifra exacta, pero por ponerles un ejemplo, una acción de la Polar podía tener un precio hoy de 1.000 pesos y la próxima semana, donde se desató todo este tema de las repactaciones, ya tenía un precio de 70 pesos por acción, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero explicar con esto que les acabo de mencionar? Que efectivamente toda la actividad económica, buena y mala, que desarrolla una compañía, ¿ya?, va a tener repercusión directa sobre su cotización bursátil, es decir, sobre el precio de su acción. Si una empresa le va bien, está bien posicionada, tiene una buena opinión del público, ¿cierto? ¿Esto qué hace? Que finalmente venda más, que genere más utilidades y que por ende el precio de sus acciones sea mayor. Lo llevamos al caso de lo que estamos explicando acá. ¿A partir de dónde, cierto, se cae todo esto? Es decir, Estados Unidos iba tan bien, íbamos vendiendo automóviles, íbamos vendiendo aviones, íbamos vendiendo bienes, cierto, de la industria química, estábamos desarrollando una industria eléctrica potente. ¿En qué punto todo esto deja de ser? ¿Ya?
Entonces, se produce esta sobreproducción, ¿ya? Como no hay capacidad, ¿ya?, para poder adquirir toda la producción estadounidense de bienes, ¿ya?, entonces las empresas estadounidenses, que eran las que producían, ¿cierto?, estos diferentes bienes, en un punto el precio de sus acciones comienza a subir. No sé si alguno de ustedes ha visto por ahí algún documental de lo que fue la Gran Depresión del 29, en donde se habla bastante de que hubo una enfermedad, una fiebre, por meterse al mercado bursátil, por adquirir acciones. ¿Por qué? Porque el mercado bursátil estadounidense estaba al alza, estaba incrementando el precio de sus acciones, pero a tasas que nunca antes se había pensado, ¿ya? ¿Producto de qué? De este buen periodo que estaba atravesando Estados Unidos. Pero cuando ya la demanda se acaba, cuando ya la demanda se estanca, ¿qué ocurre? Las empresas empiezan a disminuir sus ingresos, ¿cierto? Entonces, junto con eso, que las empresas empiezan a disminuir sus ingresos, se produce el efecto especulación. ¿Por qué especulación? Porque yo comienzo a comprar acciones, ¿ya? Se comienza a generar escasez en el mercado bursátil, es decir, las acciones son escasas. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo con el corredor de bolsa, yo le digo, a ver, quiero comprar 200 acciones de IBM. ¿Ya? Pero ¿qué dice él? No puedo venderte 200 porque tengo 200 disponibles para poder vender, pero tengo 5 personas interesadas. ¿Ya? Entonces, ya no te las puedo vender a $100 cada una, te las voy a vender a 150 porque todas me quieren comprar. Y si no las quieres tú, va a haber otra persona que las va a comprar igual. ¿Ya? Entonces, esa escasez, producto de que todos estaban comprando acciones, elevó el precio de las acciones. ¿Ya? Y eleva el precio de las acciones hasta qué punto, hasta el punto en que se dan cuenta que estas acciones no tienen el valor que estaba representado en su precio. ¿Por qué? Porque ya la producción estadounidense no estaba teniendo la misma demanda que tenía inicialmente. La demanda era menor, los ingresos de las empresas eran menores y las utilidades evidentemente eran menores. Y aquí revienta todo. ¿Ya? Aquí queda la embarrada. Para el 29 de octubre de 1929 se produce el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Ya? Entonces, ahí la especulación, ¿cierto? Es decir, ¿qué estaba ocurriendo? Estoy comprando, estoy demandando algo, que son acciones de empresas norteamericanas, pero que no representan el valor que yo estoy pagando, porque no generan la actividad que me hace creer a mí en el precio de la acción. ¿Ya? Entonces, se produce este problema, ¿ya?, que finalmente desencadena una serie de problemas, una crisis, ¿ya?, no solo económica, sino que también social. De ahí, ¿cierto?, se produce la salida, la quiebra de muchas empresas de distintos sectores, el colapso del sistema financiero norteamericano y el desempleo. ¿Ya? Muchas empresas cierran, mucha gente queda sin trabajo y aquí se desata, ¿cierto? Se desencadena la crisis social. ¿Ya? Este, Tener que hago ya comisiones, no me dan ninguna. este precedente, ¿en qué se relaciona con la asignatura que hoy nosotros estamos estudiando 100 años después? Estamos en el 2020, esto se desató en el 1929, ¿cierto? 90 años atrás. En que de acá, ¿ya?, se sientan las bases para poder entender que de alguna manera nosotros podemos evitar que estas cosas ocurran. Es como la primera persona, ¿cierto?, que se quemó por poner su mano al fuego. Ahí tú tienes un precedente, ¿cierto?, de que no puedes poner tu mano al fuego porque si no te vas a quemar. Y de ahí, ¿cierto?, uno comienza a enseñar, es algo muy sencillo. Y hoy en día todos sabemos que si colocamos nuestra mano al fuego, nos vamos a quemar. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es la motivación? La motivación es decir, no queremos que vuelva a ocurrir lo que pasó en el 1929. ¿Ya? No queremos que se desate una crisis económica y social de tal magnitud como lo que pasó en el 1929. Al menos por causas humanas, no. ¿Sí? Entonces, de aquí ya tiene sentido la macroeconomía. ¿Y la macroeconomía en qué aspecto? En el contexto de poder analizar
de poder entender, de poder interpretar y de, en la medida de lo posible, poder prever y pronosticar este tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, cuando se comenzó a votar el proyecto de ley del retiro del 10% de los fondos previsionales, ¿ya? Se generó mucha discusión. ¿Y por qué se generó mucha discusión? Porque la decisión de sacar ese 10%, ¿ya? Puede eventualmente también tener repercusiones futuras, ¿ya? Entonces, de aquí que viene todo un método, ¿cierto? Viene toda una corriente de pensamiento de manera transversal para todo el mundo de poder tomar las decisiones en base a información, en base a poder analizar y entender las situaciones. Entonces, de aquí y aparte, más formal lo que es el estudio de la macroeconomía, de los agregados económicos, ¿ya? Entonces, entendiendo esta parte, nosotros a lo largo del curso vamos a estudiar distintos modelos, ¿ya? Vamos a estudiar a lo menos 3 modelos. Y estos 3 modelos nos van a permitir a nosotros entender cómo funciona, ¿ya?, la macroeconomía, ¿ya?, en términos mundiales y en términos de cada país. Y en base a qué se toman las diferentes decisiones económicas, ¿ya? Entonces, ¿por qué de repente se dice que es mejor, ¿cierto?, que el gobierno genere gasto público a que genere transferencia? ¿Por qué es más importante que se genere inversión? ¿Por qué es importante controlar el gasto público? ¿Por qué es importante firmar tratados de libre comercio con otros países? ¿Por qué es importante desarrollar también una industria de valor agregado a nivel nacional? Todas esas preguntas, ¿ya?, tienen respuesta en el estudio de la macroeconomía, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo algunas frases que me parecen interesantes para contextualizar eh, la macroeconomía y la economía también en general como ámbito de estudio. Entonces, en primer lugar, la primera frase dice: no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestras cenas, sino por su propio interés. Aquí, de alguna manera, uno de los grandes economistas, ¿ya?, que es Adam Smith, ¿ya? Entonces Smith dice: a ver, no pensemos que la empresa está produciendo necesariamente porque está pensando en el bienestar de nosotros los consumidores. No, no es así. Eso es lo que dice él, ¿ya? Es por el propio interés de poder ganar dinero, ¿ya?, de poder tener una mejor situación, de poder generar ingresos. Entonces, el carnicero no es porque sea bueno, ¿ya? El cervecero tampoco es porque sea bueno, y el panadero tampoco es porque sea buena persona, ¿ya? Ellos no producen porque son buenos, ¿ya?, necesariamente, y quieren el bienestar, ¿ya?, sino que tienen un interés detrás, y este interés es de tipo económico, ¿ya? De ahí se deriva también una segunda frase muy conocida de él, que dice que en competencia la ambición individual sirve al bien común, ¿ya? Es decir, mi ambición como individuo, la ambición que tiene cada uno de ustedes y lo que quiere cada uno, ¿ya?, es lo que finalmente nos va a llevar a competir, ¿ya? Por ejemplo, de todos los que están acá en la clase, en el mercado laboral, cuando hay una vacante, ¿ya?, se necesita alguien que pueda cubrir una vacante para el área de contabilidad de una empresa, ¿cierto? Entonces, cada uno trata de destacar de mejor manera sus diferentes habilidades y competencias de manera tal de poder quedarse con la vacante. Entonces, esto, que es pura competencia, finalmente Adam Smith dice: esta competencia es buena, siempre es buena, porque sirve al bien común, porque cada uno de ustedes va a estar mejorando sus habilidades, sus competencias, de manera tal de optar a un mejor trabajo. Y producto de que van a mejorar sus habilidades y sus competencias, finalmente mejoramos todos como sociedad, ¿ya? Hay otras frases también acá que están vistas desde el otro lado, ¿ya? No desde el punto de vista del interés solamente individual, sino que desde el bienestar colectivo. Por ejemplo, esta frase es muy interesante, dice: la desvalorización del mundo humano crece en razón directa
a la valoración del mundo de las cosas. O sea, lo que está diciendo, me parece que es Marx, ¿ya? Karl Marx, el que dice que finalmente se pierde el sentido de lo que somos como personas, de lo que somos como seres humanos, cuando empezamos a valorar más las cosas materiales. Eso está diciendo en otras palabras. Y como dijimos hace un momento, la economía no es solo material ni monetaria, ¿ya? Sino que tiene que ver con un sinfín de recursos, un sinfín de necesidades. La siguiente dice que también tiene que ver con la que acabamos de revisar. Cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio de códigos morales. Es decir, lo que mueve, lo que nos mueve a poder hacer cosas, ¿ya? No siempre es la moralidad, no siempre es la moral y la ética, no siempre son los buenos valores, sino que de repente, no en todos los casos obviamente, pero de repente hay un tema relacionado al interés, ¿ya? A la satisfacción individual. Y por último, bueno, esa es la misma, está repetida y la voy a sacar. Entonces acá nos podemos dar dos contextos generales, dos perspectivas generales de cómo entender la economía. Por un lado, una perspectiva bastante más individual, dada en estas dos primeras frases, bastante más personal, bastante más desde la competencia y la conveniencia, y por otro lado, estas otras, desde el punto de vista de la valoración del ser humano, de quitarle de repente valor a lo material y de destacar más lo valórico, lo del pensamiento, ¿ya? Lo del valor que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, ¿para qué yo coloqué esta frase acá? Para que podamos entender que la economía puede tener diferentes derivaciones en su forma de entender y de pensar. De aquí que ustedes son libres para desarrollar un criterio y una forma de pensamiento, ¿ya? Mi tarea es poder entregarles las herramientas para que ustedes puedan entender de mejor forma la ciencia económica, pero no pretendo replicar, ¿ya? No pretendo replicar mi forma de pensar en ustedes, sino que ustedes puedan desarrollar una forma de pensar en base a criterios que sean acordes y consecuentes con lo que ustedes valoran, con lo que ustedes piensan, ¿ya? Entonces, el día de hoy por lo menos, yo voy a dejar esto como gran contenido de la clase y, y me interesa que ustedes puedan participar. Miren, vamos a tratar de que las clases sean muy participativas, ¿ya? De que ustedes pueden intervenir si es que tienen algo que preguntar, si es que de repente les surge una duda, de repente quieren dar un ejemplo, ¿ya? Está abierta la posibilidad para que ustedes puedan participar, ¿ya? Así que hasta esta parte es una parte bien conceptual, de ahí ya nosotros vamos a introducirnos con algunas definiciones, ¿ya? Vamos a hablar de crecimiento económico, vamos a hablar de Producto Interno Bruto, y de ahí ya vamos a ir introduciendo el primer modelo. Así que de momento me interesa saber si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta. Como les digo, son temas teóricos y de formas de pensar, pero que de alguna manera si es que alguien quiere decir algo, es libre de poder también intervenir, ¿ya? Así que les dejo la palabra. Bien, dicen, ¿cierto?, en el chat que encuentran curioso el tema. Es súper interesante
¿ya? Es muy interesante. El tema, desde ahí ustedes se van a dar cuenta que además de interesante, es profundo hablar de diferentes asuntos relacionados a la macro. Eh, de ahí que para resolver una interrogante de repente necesitemos muchas herramientas y lo que ustedes de repente piensan que puede ser absurdo como pregunta es algo muy valorado, ¿ya? Por ejemplo, me pasó el día viernes en una clase que tuve con los alumnos del vespertino en la noche, en donde me preguntaron, una compañera, ¿cierto?, tenía vergüenza en lugar de preguntar y se atrevió, ¿ya? Y ahí me dijo, profesor, es que yo pienso que lo que yo quiero preguntar es una estupidez, ¿ya? Y me dijo, ¿por qué ha subido el precio de los morrones? Y claro, uno dice, si lo ves por encima, dice, escucha, no es una pregunta de un contexto universitario, entre comillas, pero si lo analizamos en la profundidad de lo que conlleva, efectivamente sí, tiene mucho que analizar. Y ahí, cierto, tratábamos de dar la respuesta del por qué. Entonces lo vinculábamos a temas sociales, a temas de salud, a temas económicos, y una cosa importante, el tema de lo que pasaba últimamente en el contexto nacional. Pandemia, ¿cierto? Paro del transporte, que también complicó bastante las cosas. Y, y finalmente, ¿a qué voy con esto? A que ustedes de repente pueden pensar que alguna cosa que quieren decir o que tienen dudas es absurda, pero todo lo contrario, ¿ya? Es bien valorado. Puede generar la aclaración a un concepto importante, ¿ya? Puede abrirnos la antesala a poder discutir un tema relevante y a entender un poco más de qué se trata esta asignatura. Entonces, yo les puedo decir que es bastante profundo, eh, bastante, agrupa bastantes cosas, agrupa herramientas tanto teóricas, si ustedes se dan cuenta es como hasta filosófico de repente, ¿ya? Es muy filosófico esto, y también es numérico, es muy cuantitativo. Entonces, es complicado poder relacionarlo todo, ¿ya? Porque necesitamos interpretar, necesitamos entender, necesitamos calcular cosas, ¿ya? Como dice, como dice su compañero Byron, ¿cierto? Es curioso el tema, en momentos se piensa en los intereses propios y en otros se busca el bien común, ¿ya? Ahí va a depender bastante de cuál sea tu forma de pensar, ¿ya? Hay personas que velan por el bien común y dicen, todas las decisiones en materia económica deberían ir en pos del bien común. Y claro, quizás estamos todos de acuerdo con eso, pero el tema es que algunos dicen, sí, pero es que para alcanzar ese bien común, primero tenemos que preocuparnos de lo individual, de cada uno de nosotros. Y ahí se generan diferentes maneras de ver la vida y de ver los diferentes contextos. Voy a ir a la pregunta que dice Fabián Gallegos. Dice, profesor, ¿en qué afectará a Chile si gana el apruebo o se mantiene el rechazo en lo económico? Eh, Bastante interesante la pregunta, bastante complejo de analizar, ¿ya? Aquí yo creo que el plebiscito constitucional, en cuanto al resultado que se obtenga, va a marcar un antes y un después, sin duda, no solo en lo económico, sino también en lo social, ¿ya? En lo cultural, ¿ya? Y en los diferentes aspectos que involucran a la sociedad chilena. Pero respondiendo a la pregunta de su compañero, en lo económico yo sí espero que se generen cambios relevantes, no solo por la redacción de esta nueva constitución, sino que también por los efectos inmediatos que esto podría traer. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, hay muchos empresarios más conservadores, ¿ya? No sé por ahí si ustedes han escuchado lo siguiente. Dentro de los argumentos para defender el rechazo, ¿sí?, está el tema de decir que Chile se va a parecer a Venezuela, ¿ya? Que Chile va a perder su potencial económico producto de aprobar un cambio en la Constitución, ¿sí? Ahora, eso es totalmente discutible, es totalmente debatible. Es como decir, no voy a salir a la calle porque pasan vehículos y me pueden atropellar. Es algo que siempre existe la probabilidad
pero que tú no puedes aventurarte a decir algo a la segura si no sabes qué es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, dado eso, yo pienso que mucha inversión, ¿ya?, va a tomar la decisión quizás de no invertir acá, producto de que el escenario legal, por lo menos a partir de la Constitución, va a ser un poco más inestable. Entonces, por ahí, ¿cierto? A lo mejor se genere menos inversión y a lo mejor puede que exista un incremento del desempleo. ¿Ya? Es una perspectiva bien preliminar, porque como les digo, es difícil anticiparse. De repente, como saben, tiene el efecto totalmente contrario. Yo pienso en lo personal que va a ganar el apruebo, ¿ya? Por un tema de sensaciones, de poder ver la sociedad chilena, de poder ver lo que se desató en octubre del año pasado. Entonces es como casi evidente para mí que va a ganar el apruebo, y que vamos a tener un cambio en la Constitución y que esto va a generar un nuevo escenario para el país. ¿Ya? No, no va a quedar tal cual como está, y de alguna manera también el tema económico yo lo asocio a lo social y lo cultural, porque gane quien gane, van a haber manifestaciones, ¿ya? Van a haber diferentes formas de expresar su forma de pensar, y en temas culturales también, o sea, se marca un precedente de poder decir como sociedad chilena, tenemos la capacidad, ¿ya?, de poder incidir en las decisiones que se toman a nivel de alto gobierno. ¿Ya? Tenemos la capacidad de poder incidir en eso. ¿Ya? Entonces, es un tema muy interesante y que espero, yo particularmente espero, de que si se aprueba poder tener una nueva constitución, pueda ir en bienestar de todas las personas del país, en vez de privilegiar, ¿cierto?, a ciertos grupos. ¿Ya? Porque, miren, bajo mi perspectiva, esto es bastante personal, ¿ya?, pero bajo mi perspectiva, yo pienso que de repente en el país se justifica mucho el tema de beneficiar a ciertos grupos, ¿ya?, a ciertos grupos económicos, a ciertas familias. ¿Bajo qué argumento? No, pero es que ellos generan empleo para el país, no, es que ellos generan inversión, es que ellos atraen capitales extranjeros, es que ellos le dan actividad económica al país. Claro, efectivamente, ¿cómo no le van a dar actividad económica si se les dan las oportunidades para que lo puedan hacer? Y no lo están haciendo por un bienestar común, porque están ganando dinero también, a la par que están generando empleo, que están generando inversión y que están abriendo, ¿cierto?, empresas en diferentes sectores del país. Entonces, qué bueno que mencionaste el tema, Fabián, porque es un tema que está ahí, latente, que yo creo que le vamos a dar bastante análisis y que va a abrir una antesala. Ya, bueno, desde hace un tiempo atrás ya que venimos con un tema eh, relativo a lo social, a cómo la gente se expresa, a cómo expresamos lo que pensamos. Y si se dan cuenta del otro lado también, o sea, el rechazo también ha podido manifestar su forma de pensar, exponer, ¿cierto?, los puntos. Entonces, habla harto de cómo está caracterizado este país, en donde los que tienen mucho para decir no siempre tienen la oportunidad de poder decirlo, pero que se están generando las instancias para que esto suceda. No sé si tienen alguna otra consulta. Vamos a tratar de ir respondiendo esta pregunta. Yo creo que la vamos a Profe, trabajar por... Sí, adelante profe, nomás. disculpe que le interrumpa, pero ¿las clases son de 40 minutos? Sí, sí, ahora yo la voy a cerrar, de hecho. Quería explicar esto un poquito y ahora la voy a cerrar y los voy a dejar con la tarea que les dejé la semana pasada, porque no todos me han hecho llegar los grupos del trabajo semestral, ¿ya? Recuerden que son máximo 4 personas por grupo y deben escoger un país, ¿ya? Y por favor háganmela llegar a mi correo electrónico, ¿ya?, para yo tener el registro y poder ir definiendo ya qué países están considerados, ¿cierto? Y para que ustedes también puedan empezar a trabajar en el tema. ¿Ya? Así que yo, miren, voy a detener acá esta grabación y